¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Este es Psicoanálisis con Contreras. Hoy tenemos una guapa y interesante colega respecto a su especialidad. Ella se llama Bernardita Iribarren Cardoen. ¿Está bien dicho? Sí, cartón. Sí. Bienvenida, Bernardita. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien todo por acá. Les cuento un poco acerca de mi colega. Ella es licenciada en Psicología en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile. Y ella se ha especializado en una terapia apasionante, porque estamos en una época donde la gente ama a los animales. Y el enfoque que ella practica, y que ahora nos va a contar con más detalle, es terapia asistida con animales. Bien, Bernardita, el micrófono es todo tuyo. Cuéntanos, ¿cómo así te interesaste en este tipo de enfoque? ¿Y en qué consiste? Hay muchos mitos, ¿no? Claro, mira, todo partió. Tengo una prima, y a mí siempre me han encantado los caballos. Nací rayando por los caballos y cuando estaba en el colegio una prima me contó que existían las terapias asistidas con caballos. Y yo me volví loca, yo dije eso, empecé a investigar, a averiguar y dije, a esto me quiero dedicar el resto de mi vida. Así es como empiezo a decidir qué carrera quería estudiar y la más compatible frente a lo que yo quería hacer en mi vida y que podía compatibilizarlo con las terapias asistidas con caballos era la psicología. Así que bueno, ahí decidí entrar a psicología. A lo largo de mi carrera, las investigaciones que tuve que hacer en diferentes ramos los hice siempre en equinoterapia y me certifiqué como equinoterapeuta acá en Chile. Trabajé un año en un centro y cuando salgo de la universidad decido irme a estudiar a España. Y cuando llegué a estudiar a España, me encuentro en mi máster era de terapias asistidas con perros y caballos. Yo decía, yo voy solo por los caballos y tuve la primera clase de los perros y me enamoré. Así que ahí Sí. es donde decido empezar a incursionar en todo esto de la psicoterapia asistida con perros. Y Bernardita, y hablando, haciendo un poco de historia, cuéntanos un poco cómo se origina, en qué país, desde qué año, este modelo, quién lo crea. Yo un ignorante pleno del tema, y mucha gente No, querrá saber también. sí, de todas maneras. Mira, hoy me voy a enfocar un poquito en la psicoterapia asistida con perros, porque las terapias asistidas con animales es muy amplio, hay con todo tipo de animales, entonces un poquito más central con perros. Y bueno, este tipo de terapia surge en la década del 60 con Boris Levinson, un psicólogo estadounidense, eh, quien detectó durante un proceso terapéutico de un paciente que este paciente no lograba establecer vínculos ni relaciones sociales, pero que en el momento en el que Boris Levinson le lleva a su perro Jingles a la consulta, este paciente conoce a este perro y logra establecer un vínculo de manera espontánea. Es ahí como a partir de esto surgen diferentes hallazgos en otros pacientes que se ven vinculados de manera muy favorecedora en los avances terapéuticos. Y entonces este modelo de Boris Levinson empieza a replicarse en otros terapeutas y se empieza a investigar más y al final la terapia asistida con perros se ha desarrollado de manera muy importante en los últimos años. Hoy día los principales estudios y avances investigativos en la materia de las terapias asistidas con animales se centran en Europa y en Estados Unidos, pero cada vez más se está aplicando este modelo en Latinoamérica. Interesante. Ese es un modelo gringo. Ahora, cuéntanos una cosa. En, en términos concretos, ¿cómo es así que el animal es un canal, un medio terapéutico? O sea, la gente no entiende un poco, sobre todo los que están fuera de la psicología, cómo así el perro genera un efecto terapéutico en el sentido más concreto. Si nos puedes contar un poquito para tener una idea cercana. Sí, mira, este modelo, primero que nada, se basa en la teoría de la biofilia. La teoría de de la biofilia dice que al final, como seres vivos y seres humanos, tenemos una tendencia biológica a relacionarnos con diferentes especies, ¿ya? Entonces, basándonos en esta tendencia biológica, eh, el perro es, como beneficios para la psicoterapia, el perro es un animal y en el fondo va a venir a ser un terapeuta que no te juzga, que no te etiqueta, que tiene un lenguaje simple,
lo cual le brinda al paciente la posibilidad de poder relacionarse de manera simple con alguien que no lo va a juzgar, que no lo va a etiquetar, que va a ser una fácil relación. Eso desde esta base se va propiciando un avance terapéutico por el cual vamos a trabajar con los pacientes a través del vínculo que establecen ellos con los perros. Al final, yo los objetivos que pongo, los objetivos terapéuticos, que serían los mismos objetivos quizás que trabajaríamos en una psicoterapia convencional, yo en vez de trabajarlos directamente entre la relación terapeuta-paciente, lo hago a través de esta tríada profesional que va a ser el terapeuta, el perro y el paciente. Entonces, yo voy a llegar al paciente a través del vínculo que va a establecer el paciente con el perro. Y el perro también me va a entregar a mí mucha información sobre cómo está el paciente. ¿Y cómo si el perro te da mucha información? ¿En qué sentido? Los perros, los animales en general, pero en este caso los perros, funcionan un poco como un espejo. ¿Te Mm, has dado cuenta que cuando estamos muy nerviosos y nos acercamos a un perro, el perro tiende a ponerse nervioso también? Lo mismo pasa en sesión. Cuando un paciente llega angustiado o llega muy nervioso, esto se ve reflejado inmediatamente en el perro. Y uno ve que cuando el perro ya se queda tranquilo, se echa al lado del paciente, se relaja, ya podemos ver que el paciente ya está más relajado. El perro en el fondo nos va dando mucha información sobre cómo se encuentra el paciente en cada momento. y Bernardita, ¿y en qué casos es más efectivo, tiene mayor impacto clínico esta terapia asistida con Mira, animales? no sabría decirte casos como una comparación de casos en los que es más efectivo, porque al final, eh, como te comentaba, esta alternativa terapéutica está indicada y es efectiva para los mismos casos que llegarían a una consulta de terapia convencional. Ok. Lo que sí podría decirte es que al final los beneficios de la interacción con los perros en el ámbito terapéutico, tanto biológicos como físicos, son concretos. Entonces, al final, si hay un paciente que busca directamente estos beneficios, claramente se va a ver más afectado de manera positiva Mm, en su proceso terapéutico. Y dentro de estos beneficios físicos, por ejemplo, que van en el plano biológico, tenemos los cambios relacionados a la presión sanguínea, la disminución del cortisol, la modulación del ritmo cardíaco, eh, como también tenemos beneficios en el plano psicológico, donde se incluye el tema de personalidad, en el ánimo, las emociones, también en el plano social, refiriendo a lo cultural, las relaciones interpersonales, las dinámicas familiares. Al final, el contacto con el perro es muy beneficioso para estimular el tema del lenguaje, de la comunicación. situación. Cuando uno es enfrentado a la relación con un perro, uno busca comunicarse con él, uno busca establecer un vínculo. Entonces, al final es muy propicio para impulsar y estimular todos estos aspectos. Bernardita, y hablando ya de la mascota del perro, ¿hay un tipo de raza, hay un tipo de característica? Eso creo que puede ser interesante señalar, precisar en todo caso. Mira, la raza creo que no es lo más principal al elegir un perro de terapia. Claramente los genes que lleva cada raza a lo largo de la historia ha sido trabajada por el ser humano para algo específico. Tenemos perros de caza, perros de pastoreo, eh, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Entonces, la raza, la parte genética claramente va a tener una tendencia que nos va a favorecer o no la elección del perro. Pero más que la raza también, lo más importante es el temperamento y el temperamento que tenga el perro desde cómo va a disfrutar el perro la terapia. Uno necesita que el perro tenga un temperamento adecuado para esto, que el perro Mm, sea un perro que tenga una sensibilidad especial con los niños, con los adultos, con personas de todo tipo de edades, que sea un perro que disfrute estar en sesión, que para el perro sea un lujo estar en la consulta con el paciente. Uno necesita que el perro esté contento, que esté disfrutando, porque a la larga los perros son perros. Y si uno tiene un perro que no está disfrutando, que para el perro es al final una dificultad estar haciendo estas sesiones, el perro puede terminar reaccionando de una manera que no es la esperada. Y hay que ser muy cuidadosos y muy éticos en ese sentido
de siempre velar por eh, estar en constante comunicación y con el perro y entender las señales que nos va dando en todo momento. Esto llega a un tema polémico, ¿no? Los dilemas o las controversias éticas. Si Sí, el perro es un medio, es como un catalizador de los ánimos, de los estados patológicos, entre comillas, de los pacientes, ¿dónde quedaría un poco la protección del animal? O en todo caso, ¿cuál es pues la verdadera lectura de cómo ustedes lo asumen, ¿no? claro. Mira, yo creo que el trabajo con animales, con perros, sí tiene un dilema ético por detrás. Por eso, al decidir hacer esto, uno tiene que ser muy consciente, estudiar mucho sobre el tema y, eh, como te decía, estamos trabajando con seres vivos, los cuales también son sujetos de derecho y por los cuales se debe velar por su bienestar en todo momento durante la sesión. Es por eso que el perro en el fondo en sesión, uno tiene que tener en cuenta y clarísimo que el perro está trabajando, por lo que también se cansa, que cada especie es diferente, que cada especie también puede cumplir niveles de exigencia determinados para cada una. Entonces, dentro de los aspectos éticos, creo que es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta cuántas horas máximo va a trabajar el perro. Mm, Yo en lo personal trabajo 2 horas diarias con el perro, no seguidas. Tengo un par de casos de días cuando tengo que mover sesiones que hago 3 horas. Y estas horas, estas sesiones nunca son seguidas, siempre tienen un espacio entre medio porque el perro necesita descansar, necesita liberar tensión. Por otro lado, eh, el perro tiene que tener un espacio para descansar, un espacio para poder retirarse. Uno no puede obligar al perro en el fondo a estar todo el rato pegado al paciente haciendo. El perro tiene que ser perro y uno tiene que tener muy en cuenta eso. El perro debe tener la posibilidad de acercarse y alejarse cuando quiera. Uno en la consulta tiene que tener un espacio para que el perro se retire, descanse, un espacio al que ojalá ninguno de los pacientes pueda acudir, que sea un espacio exclusivo, una mm. esquinita, un rincón que sea exclusivo para el descanso del perro, cosa que el perro pueda acercarse y alejarse cuando él quiera, que el perro sea libre de ser perro en el fondo, porque ya por estar ahí propicia muchos beneficios terapéuticos, ya el hecho de que el perro esté. Entonces, en ese sentido, tenemos que dejar al perro ser libre. También otro punto importante es que a mi parecer, esto ya es más desde lo personal, yo creo que para que un perro sea perro de terapia, no tiene que ser un perro circo en el fondo, no tiene que ser el perro que se sabe todos los trucos del mundo y que uno va a estar toda la sesión exigiéndole hacer trucos como un perro de circo. Uno tiene que dejar al perro ser perro, que sea libre, que se muestre como él es, desde su especie, desde su etología en el fondo. Eh, por eso tenemos que velar por el bienestar del perro siempre y estar muy actualizados en todo el tema del aprendizaje y la educación sobre la etología canina. Randita, mira, nosotros los psicoanalistas cuando buscan un paciente no nos buscan por nuestra especialidad, basta que suene a psicólogo y te han recomendado poco, mucho o nada, importa si es psicoanalista, lacaniano, en fin. Tal vez para el público más informado. Y en tu caso, llegan a ti por tu especialidad, por el tema de decir, soy una terapeuta que trabaja con, ¿no? Terapia asistida con animales, o se da con la sorpresa en el momento en que ya pide tu consulta privada. ¿Cómo es el inicio de cómo el paciente llega a tu consulta? Mira, yo en el fondo me promociono como una psicóloga que hace psicoterapia asistida con perros. Por ende, todos los pacientes que llegan a mí saben que se van a encontrar con un perro en la Mm. consulta. Em, por eso también eh, es importante, siento, informar esto. ¿Por qué? Porque para que esta terapia sea producente, en el fondo funcione y todo, tiene que existir cierto interés en el vínculo del paciente con el perro. Tiene que existir por lo menos un mínimo de atracción desde el paciente hacia el perro,
¿Por qué? Porque si uno tiene un paciente que no está interesado en lo más mínimo por el perro, la Mm, presencia del perro puede llegar a ser contraproducente en el proceso terapéutico. En ese sentido, claro. siendo también sincera contigo en este momento, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de los pacientes que han llegado a mí son niños que han pasado por todo tipo de terapeutas, por psicólogo, por psiquiatra, por terapeutas ocupacionales, y que no han logrado como enganchar con ninguno. Y Mm, por eso los papás optan por traérmelos porque aquí hay un factor distinto, hay un movilizador distinto para la terapia, que es el perro. Y la verdad es que puedo decirte que ha sido súper efectivo, sobre todo en estos niños que son más reacios a la terapia. interesante, ¿no? Porque de lo poco que se ve mucho la terapia asistida con animales con temas de autismo, del espectro autista, o niños con habilidades especiales, con dificultades para vincularse socialmente, ¿no? La mascota es esencial, por sentido común, obviamente. Pero yendo más allá de esto, mi pregunta sería, ¿y cuáles serían las contraindicaciones? ¿No? Toda terapia tiene también sus límites. Claro, ¿Con qué casos no? En fin, ya nos contarás. sí. Mira, como de las contraindicaciones del libro, la única contraindicación que existe así por escrito y todo es el tema de la alergia al pelaje de los perros, ¿ya? Ahora, desde lo personal, que es lo que te decía recién, yo creo que es clave que al paciente le gusten los perros, que sienta este por lo menos mínimo vínculo hacia ellos, ya que finalmente el perro va a ser el motivador de la terapia, y si al paciente no le motivan los perros, nos quedamos sin motivador y esta presencia puede ser contraproducente, como te decía. Lo otro es que también es importante mencionar que hay ciertos casos en los que cuando existe un nulo control de impulso, eh, Mm. esto puede derivar en que el paciente sea agresivo con el perro. Y ahí es importante saber derivar estos casos a otros profesionales. ¿Por qué? Porque no podemos olvidarnos del bienestar del perro, tanto por temas éticos como también por prevenir reacciones inesperadas por parte del perro hacia el paciente. Es por eso que, en mi caso por lo menos, creo que es importante cuando puede existir este nulo control de impulsos que puede derivar en agresividad, poder derivar estos pacientes a otros profesionales. Estos pacientes, por ejemplo, muy típicos, ¿no? Los trastornos límites o borderline, que tienen Claro, acting outs así frecuentemente fuera o dentro de la consulta, ¿no? La característica es impulsiva. claro. Entonces, trastornos graves de personalidad, desórdenes psiquiátricos como la esquizofrenia, ¿no están dentro de la lista? Es Pregunto. que al final, no, perfecto. Todo va a depender del paciente. Cada paciente es un mundo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con esquizofrenia, Mm. pero que establece un vínculo cercano con el perro y que el perro le propicia una calma y una estabilidad interna, sí podría ser beneficioso para ese paciente, teniendo siempre en cuenta con ese paciente en específico, estar siempre en una posición de seguridad para que si el paciente va a reaccionar impulsivamente, poder separarlo del perro, estar siempre muy atentos en todo momento. Pero si llega a un paciente, mismo perfil, por ejemplo, con esquizofrenia, que yo veo que se descompensa muy seguido y que no tiene control de impulsos bajo ninguna circunstancia, lo voy a tener que derivar. Bernardita, por lo que te escucho, tú enfatizas mucho la naturalidad de la mascota, ¿no? Un perro de circo, un perro entrenado, pero yo supongo que debe haber cierto parámetro para entrenar a la mascota para ese tipo de actividad terapéutica, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste y cuáles son más o menos los criterios que intentan inculcar a la mascota para que sea un medio terapéutico en el enfoque que tú practicas. Ya, perfecto, sí. Un perro, para que sea un perro de terapia, tiene que estar Ujú. muy entrenado, altamente entrenado. Y uno con el entrenamiento del perro de terapia no puede hacer el proceso de entrenamiento y partir haciendo terapia y no entrenar nunca más. No, esto es algo de todos los días. Uno todos los días tiene que entrenar un ratito con su perro porque el perro también necesita un refuerzo Mm, en el fondo. claro. Entonces, y dentro de los parámetros,
mucho control de impulsos por parte del perro, órdenes básicas, así que se las sepan al revés y al derecho, mucha respuesta hacia el tutor, que en este caso voy a ser yo, y como terapeuta también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos en sesión con un paciente, no sé, perfil espectro autista, y el paciente se nos descompensa, el perro tiene que confiar 100% en nosotros como tutores y como terapeuta. El perro tiene que saber que si yo le digo, tranquilo, ya va a pasar, y yo me hago cargo del paciente, el perro se va a quedar tranquilo y no se va a acabar el mundo. Un perro desde su especie ve a un niño descompensado y va a asumir que se va a acabar el mundo y que tiene que arrancar a perderse. Entonces, no, el perro tiene que confiar tanto en nosotros, 100%, que va a poder quedarse tranquilo al lado esperando que se calme esta situación. Por eso me gustaría también hacer énfasis, Juan Carlos, en que el perro de terapia tiene que ser el perro del terapeuta. Ah, Tiene que existir este vínculo afectivo que une al terapeuta con el perro, porque tiene que existir este grado de confianza, porque el terapeuta y el perro tienen que conocerse muy bien. Yo tengo que conocer todas las señales que me da mi perro y toda su comunicación, su estilo de comunicación, para yo saber cuando el perro está bien, cuando el perro está nervioso, cuando el perro siente estrés, cuando el perro está feliz, cuando está relajado y cuando no, si el perro, o sea, hasta lo más mínimo, si el perro está en sesión y quiere ir al baño. sí. Tenemos que conocer demasiado bien al perro. Entonces, si uno hace terapia con un perro ajeno, uno no vive con este perro. Entonces, uno no sabe cuáles son las señales que nos va a estar dando este perro para comunicarlos lo que esté sintiendo el perro en el momento. Y ahorita, el enfoque es terapia asistida con animales. O sea, el ¿Sí? perro no es el único medio. ¿Cuál Sí, sería, digamos, el criterio para, más allá de lo económico, debo suponer, la equinoterapia, ¿no? El uso de los caballos, otro tipo de animal. ¿Cuál es la diferencia? Más allá del tema económico, me imagino, no claro. sé. Mira, partiendo por lo que me dices del tema económico, en el centro en el que trabajo yo, por ejemplo, tenemos igualados los valores de quinoterapia y canoterapia, ¿ya? Entonces, depende del lugar, sí va a haber una diferenciación en el fondo por precio a la hora de tomar la decisión de si el paciente es mejor, es más del perfil para equino o para canoterapia, ¿ya? Ahora, em, los perros y los caballos, al tener anatomías diferentes, eh, y ser especies diferentes tienen beneficios muy diferentes, ¿ya? Eh, el perro, te comentaba los beneficios, tiene, en el fondo, tiene el beneficio de ser un animal que al ser más chiquitito que el ser humano, se puede establecer un vínculo más cercano, que uno siente más íntimo, también por la Mm, personalidad propia de la especie. Eh, el perro busca mucho el contacto humano, sobre todo los perros que uno elige para terapia. Son perros que buscan el contacto, que buscan la cercanía. Entonces, la terapia asistida con perros nos va a propiciar un ambiente especial para poder trabajar la comunicación, las relaciones sociales, el tema vincular, ¿ya? El autoestima, la autopercepción, el poner límites. No sé, te doy un ejemplo. Tengo un paciente que el perro le langueteaba y le langueteaba la cara. Y yo le dije, ¿te gusta que el perro te languetee la cara? No. ¿Y tú le has dicho que no te gusta? ¿Has hecho algo? Pongamos límites y ahí es como empezamos el trabajo con los límites, ¿ya? mm, Ahora, el caballo, por otro lado, tiene otros beneficios muy diferentes, pero que también son increíbles. El caballo es un animal muy grande con lo que uno puede trabajar el tema de la seguridad, el tema de, como de, también de todo el tema de la autoestima. Uno puede trabajar la parte física, el trabajo motriz, el tema del paso, por ejemplo. El caballo, por ponerte un ejemplo, tiene el mismo ritmo de paso que el ser humano. Entonces, cuando uno sube al caballo a un usuario que tiene dificultad de movilidad en el paso, al estar arriba del caballo y el caballo caminar, el cerebro manda la señal al cuerpo de que esa persona está caminando.
Entonces se estimula toda el área motriz del paso. También el caballo tiene su temperatura corporal es 2 grados más alta aprox que la del ser humano, lo que también es muy indicado para todo el tema de la relajación del tono muscular, de todo el tema, al final, todos los beneficios que propicia el calor en las diferentes zonas del ser humano. También todo el tema sensitivo, el tema táctil del pelo del caballo, de la Claro. tusa, del lacrín. Entonces, en el fondo también son diferentes beneficios que, que podemos ver reflejados en ambas terapias. Oye, Bernardita, te voy a hacer la pregunta incómoda. Mira que te estoy preparando. Como en todo enfoque, también hay colegas detractores, críticos, como en el caso del psicoanálisis, en fin, no voy a hablar de mí, no es la idea. En el caso de la terapia asistida con animales, me imagino que es una terapia, al margen de lo interesante que es, que guarda mucha consonancia con la época. Eh, en mi país, la gente adora a los animales. Me imagino que Sí. en Europa también debe ser igual. Pero también debe haber, me imagino, un sector profesional que discrepa, cuestiona. Siempre las orientaciones tienen ese lado. ¿Hay algo de eso en el enfoque o no tienes los enemigos, entre comillas, o los discrepantes que suelen haber en los enfoques en psicología? Mira, yo creo que quienes discrepan es cuando esta terapia no se hace de manera profesional, desde lo Mm, profesional. En mi trabajo yo nunca he tenido discrepancias porque yo soy psicóloga. Al final yo hago psicoterapia. Tengo este perro como motivador, así es. como movilizador de la terapia, pero yo estoy haciendo una psicoterapia al fin y al cabo, al igual que utilizando, no sé, los mismos test gráficos, por ponerte un ejemplo, haciendo las mismas evaluaciones, siguiendo también el mismo orden que un proceso terapéutico convencional. Yo primero hago la entrevista a los padres, escucho sus antecedentes, su motivo de El consulta, procedimiento. después tengo la primera consulta también con los padres, igual que un proceso psicoterapéutico convencional. Ahora, sí, y también son discrepancias que van desde que yo también discrepo en el fondo cuando eh, se pretende hacer terapia asistida con perros o con caballos y no se tiene la formación adecuada. Yo creo que para hacer la terapia de manera correcta, tiene que existir una base profesional por detrás que se dedique a esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay una persona que por lo que yo he visto y he vivido, se da mucho, que hay personas, por ejemplo, que tienen un caballo en una parcela y dicen, ah, ganar unos pesos, voy a Mm. hacer un curso, una persona que estudió cualquier otra cosa, voy a hacer un curso online de un mes de terapia asistida con caballo y después, ¿y qué pasa si esa persona le llega a un paciente, por decirte, con un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Esa persona va a saber tratarlo adecuadamente? ¿Va a tener las herramientas para poder hacer un proceso terapéutico adecuado? Entonces, ahí es donde yo también entro a discrepar y yo creo que, me adelanto, pero yo creo que tú también, en Claro. ese sentido. El punto es la formación Claro, profesional, la experticia del diligente, de quien se forma. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, obviamente. Pero permíteme hacerte otra pregunta incómoda. En todo sentido, digamos, como el caso del coach que ahora ha invadido ciertos campos circunscritos a la psicología. En mi país, no sé cómo será en España, ¿no? Están trabajando el duelo, la depresión, imagínate, y no son psicólogos. Pero en fin, será tema para otra entrevista. En el caso de la terapia asistida con animales, no hay una difusión, porque tú has puesto más o menos que surge en los 60 en los Estados Unidos. Estamos 2023. Y pregunto, ¿no? La difusión, tal vez aún en Chile es fuerte, regular, porque no tiene tanto peso como otros enfoques, siendo una terapia tan interesante, tan acorde con la época, ¿no? Te ama a los animales. Esa era un poco mi duda, ¿no? Porque yo pensé que era una terapia muy reciente, pero cuando tú hiciste la reseña, dije, ah, no, ya tiene tiempo. sí, Pero bueno, tú eres la mucho. indicada para contestar la pregunta. Sí, mira, por lo menos en el área de la psicoterapia asistida con perros, yo creo que por lo menos en Chile falta difusión
porque no hay especialistas que la apliquen Mm, y porque en Chile no existen la cantidad de formaciones suficientes para que sea una terapia como más típica en el fondo. En España, yo me fui a estudiar a España, estuve un año allá y esto era cosa de todos los días. Es algo súper mm, común la terapia asistida con perros. ¿Por qué? Porque en España es un tipo de terapia que está súper desarrollado. Existen muchos cursos, yo me fui a hacer un máster, eh, y están las herramientas en el fondo para poder estudiarlo y así ejercerlo. No así en Chile, que hay muy poquitas formaciones. En general las formaciones además son cortitas, duran un mes, son online y después con un par de sesiones prácticas, pero, pero no existen formaciones como más completas, más integrales para poder formarte y después ejercerlo de una. Yo creo que por eso también es que hay poca difusión. No así en la parte de los caballos. En Chile hay mucha difusión de terapia asistida con caballos. Lo que pasa es lo que te comentaba antes, que hay que tener en el área de la mm, terapia asistida con caballos, sí, por lo menos en Chile, hay que ser cuidadosos a la hora de tomar una terapia así. Hay que tener cuidado, ver qué profesional le imparte, porque la parte profesional está muy dejada de lado. interesante. Ahorita, y ya para ir cerrando la entrevista, hay mucha gente joven que probablemente nos va a escuchar y se puede interesar. ¿Cuál sería el perfil, o sea, las características, más allá que guste los animales, obviamente? ¿Qué nivel de sensibilidad o cuáles son las cualidades que se requieren para ese tipo de enfoque por parte del terapeuta o del quien se va a formar? Porque mucha gente puede decir, sí, a mí me encantan los animales, lindas las mascotas, pero no creo que ese sea el único criterio, el No, gusto por las mascotas, pienso yo. no, ¿Cuáles serían yo las otras creo, condiciones? Dígame. sí, no, yo creo desde mi perspectiva en el fondo que quien quiera dedicarse a esto tiene que ser una persona que realmente quiera estar relacionado con animales todos los días, Bien. estar rodeado de animales todos los días y también estar dispuesto a lo que eso significa. Si uno va a tener un perro de terapia, significa que va a trabajar con su perro. Por lo tanto, a ese perro hay que darle todos los cuidados que estén en nuestras manos. El perro debe pasear por lo menos 3 veces al día en paseos descompresores. El perro debe comer la mejor comida que esté en nuestras manos, que podamos darle, porque va a tener un gasto de energía mucho más alto que un perro que solo tenemos en la casa. Tenemos que, tienen que ser personas que tengan la inquietud y quieran estar en constante formación sobre la etología y el comportamiento del animal con el que quieren trabajar. Porque todos los días el estudio en el comportamiento animal avanza, en la etología avanza, y tenemos que estar actualizados a entender todas las señales de comunicación que nos da el perro. Cuando están haciendo alguna señal de calma, que son las señales a través de las cuales es como un mecanismo de compensación para agotar el estrés. Y así Ujú. saber si nuestro perro está o no estresado en ciertas circunstancias. Eh, Entender muy bien cómo funciona. Y esto siempre de la mano con el enfoque terapéutico que cada uno quiera darle. Yo creo que para poder hacer terapia asistida con animales, antes de pensar en ser terapeutas, tenemos que pensar en la profesión bajo la que lo queremos desarrollar. Entonces, si queremos hacerlo desde la kinesiología, por ejemplo, ser los mejores kinesiólogos para poder, además, agregar este método terapéutico. Estar en Ujú. constante formación, no dejar de hacer cursos, no dejar de estudiar sobre la kinesiología. Lo mismo en la psicología. Yo como psicóloga estoy en constante formación. Estoy haciendo cursos casi todas las semanas de diferentes áreas, al mismo tiempo de yendo a todos los seminarios que se me pasan por delante sobre educación canina, sobre etología canina. Eh, Al final, no dejar de formarse, no dejar de estudiar, buscar Así siempre es. ser, mi llamado al final es buscar ser los mejores profesionales en lo que hagan y nunca dejar de estudiar tanto la profesión como la etología del animal con el que se va a trabajar para siempre buscar lo mejor para el proceso terapéutico de cada uno de nuestros pacientes. Muy bien, Bernadita. Y la última pregunta, para la gente joven, joven como tú, pues tú eres muy joven también, ¿no? Yo no tanto. Sí, yo Alma también. joven, alma joven.
En serio, ¿cuál sería el consejo que tú darías a la gente joven que ha escuchado con interés, me imagino, y quiere, elige, está entre sus opciones, este tipo de enfoque? ¿Qué le aconsejarías? Yo le aconsejaría partir por estudiar y buscar lugares en los que se pueda hacer voluntariado. Ah, Ir mira. de manera presencial a ver cómo funciona esto. Ser auxiliar de terapia, ver, moverse, ser súper, como decimos en buen chileno, ser súper busquilla, buscar dónde poder aprender, dónde poder ver esto en persona, en primera plana, porque uno puede leerse todos los libros del mundo, todas las investigaciones, todos los papers que estén en Internet, pero el vivirlo de manera presencial Mm, es finalmente lo que a uno lo va a ayudar a decidir si es a lo que se quiere dedicar o no. perfecto. Finalmente, sí, es obviamente que en Chile y en Perú también me imagino que debemos estar igual o peor, o sea, no hay mucha difusión. Un curso en España, más o menos, ¿cuál es el tiempo eh, de formación? Estamos hablando de cuántos años, de un ritmo, de cuánto, para que vean la seriedad y comparen, ¿no? Sobre todo los futuros colegas, a dónde se van a meter cuando eligen esta formación. Claro, mira, yo averigüé mucho, o sea, como te digo, yo desde que estaba en el colegio averigüé para irme a hacer esto a España. Em, los cursos todos duran mínimo 8 meses, entre ocho 8 meses. meses y un año. Yo me fui a hacer uno de un año. Em, específicamente el máster que me fui a hacer yo tenía clases los fines de semana y durante varios meses práctica, y mi práctica era de lunes a viernes. Entonces, al final estos máster, lo que te dicen allá, la mayoría son clases los fines de semana. De hecho, yo no encontré ninguno que tuviera clases en la semana. Eh, ¿Por qué? Porque estos másteres están hechos para personas que están trabajando, que son Mm, profesionales, por algo estos títulos. A mí se me sí. hacía difícil porque yo en el fondo venía de Latinoamérica y no podía ejercer mi profesión allá, no, podía, no me daba el tiempo para convalidar mi título, pero sí también es bueno para poder buscar un trabajo en la semana y así Por sustentar la supuesto. vida. Y Como todos. claro, Bueno, Bernardita, exactamente. ha sido un gusto, un placer escucharte, amiga. Espero que esto genere interés, sobre todo acá en el Perú. ¿Dónde te pueden encontrar? Si la gente se interesa, me preguntan a mí, pero sería mejor también que directamente. ¿Dónde encontramos a Bernardita en las redes? ¿Tienes un canal, un Instagram, un Facebook? No, mira, yo todo lo muevo a través de LinkedIn, la parte de trabajo, la parte profesional, a través de LinkedIn me pueden buscar por mi nombre, Bernardita Iribarra Encardún, y si quieren ver un poquito lo que hago, la Gaucha, mi perro, tiene Instagram y ahí vamos subiendo contenido sobre las sesiones, las actividades que hacemos en terapia y también sobre la vida cotidiana de ella, cosa que por lo menos mis pacientes puedan ir viéndola y siguiendo día a día lo que hace y así tenemos un poquito más que conversar y que aplicar durante la sesión. Así que también los dejo muy invitados, se llama gaucha.border para que la busquen y puedan seguir sus aventuras. Está bueno, está bueno. Excelente. Bueno, Bernardita, ha sido un placer tenerte. Espero que no sea la última vez. Escogeremos un tema más preciso para seguir conversando y también mantener la amistad que tenemos como colegas de distintos países, pero bueno, hermanos Latinoamérica. Eso. No sé si quieres decir palabras finales para despedirnos, algún comentario, una palabra Sí, final. no, darte las gracias, Juan Carlos, por este espacio. Lo encuentro increíble, increíble poder dar a conocer este método terapéutico que es tan lindo, tan efectivo, tan tangible los resultados. Al final, te digo, o sea, si yo no hubiera visto lo efectivo que es, yo no me Mm, estaría dedicando a esto. Yo no estaría dedicándole todo el tiempo que requiere, todo el esfuerzo que requiere, y estaría haciendo psicoterapia convencional. Así que muy darte bien. las gracias por este espacio de visibilización a la psicoterapia asistida con perros y también por dar este espacio a todos nuestros colegas de la psicología para poder Así es. conocer más sobre las diferentes áreas y también las diferentes culturas en los diferentes países. No cabe duda, Bernardita, que la pasión se ve en el enfoque Sí, que has elegido, ¿no? No hay ni duda al respecto. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, tu paciencia, tu interés y las ganas de que los profesionales seamos los mejores
transmisores de lo que hacemos, ¿no? Esa es la intención de este modesto canal y este modesto servidor. Y bueno, con los demás invitados, será esta otra oportunidad. Gracias, Bernardita, cuídate mucho, te veo pronto. Gracias a ti, Un igual. abrazo Hasta acá de luego. Lima, Un Perú. abrazo. Listo, bye Chao. bye, cuídense. Gracias por todo. Chao.